Hoy nos vamos a asomar a esa batalla fascinante que se libra dentro de nuestra cabeza. Ese pulso constante entre el pensamiento rápido, el intuitivo y esa lógica que necesita su tiempo, que es más lenta pero más deliberada. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Y si a veces nuestro propio cerebro es el que nos juega una mala pasada? Para descubrirlo vamos a poner a prueba nuestra lógica con 3 desafíos que, aunque parecen muy sencillos a primera vista, nos van a enseñar cómo esa primera impresión puede llevarnos por un camino totalmente equivocado. Venga, vamos a ello. Empezamos fuerte. Vamos con el primer reto, un problema de números que parece sacado de un libro de primaria, pero que tiene una pequeña trampa donde nuestra intuición suele caer de cabeza. Ahí está el planteamiento. Sencillo, directo, parece que no hay mucho donde rascar, ¿verdad? Vamos a darle un segundito a ver qué respuesta es la primera que nos viene a la mente. ¿Ya está? Seguro que hay una cifra que ha aparecido en la cabeza casi al instante, de forma automática. La pregunta es la correcta? Nuestro cerebro, ya se sabe, siempre intenta buscar el atajo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si la respuesta que ha venido a la cabeza ha sido 10 céntimos, vamos a hacer la prueba. Si la pelota cuesta 0,10 y el bate cuesta 1 euro más, o sea, 1,10, si lo sumamos todo, nos da 1,20. Y eso no es lo que dice el problema. Ahí está la trampa. Y aquí está la solución de verdad. La pelota cuesta 5 céntimos. ¡5! Así, el bate, que cuesta 1 euro más, costaría 1,5. Y si sumamos 1,5 más esos 0,05, ahora sí, nos da 1,10. Es la prueba perfecta de que la lógica, con una pequeña pausa para pensar, le gana la partida a ese primer impulso. Bueno, pues dejamos los números a un lado por un momento y pasamos a un reto más visual, de geometría. Vamos a ver cómo este cambio de registro pone a prueba nuestro razonamiento desde otro ángulo. Ojo, las palabras clave aquí son máximo y 3 cortes rectos. Lo normal es que nos imaginemos la típica forma de cortar una tarta, ¿no? Todos los cortes pasando por el centro. Pero, ¿es esa la forma de sacar el mayor número de trozos? A ver, vamos a verlo paso a paso. Con un corte, fácil, 2 trozos. Con 2 cortes que se cruzan en el centro, tenemos 4. El instinto nos diría que con 3 cortes, pues 6. Pero no, aquí viene la magia. Si el tercer corte lo hacemos de forma asimétrica, que cruce los 2 cortes anteriores, pero no por el centro, ¡pum!, conseguimos 7 trozos. Es un ejemplo genial de que pensar un poco fuera de la caja, o en este caso fuera del centro, nos puede llevar a soluciones que no esperábamos. Y llegamos al último desafío, que para mí es el más antiintuitivo de todos. Nos vamos a meter de lleno en el mundo de la probabilidad, que como sabemos a veces puede ser bastante engañoso. A ver, imaginemos la escena, que es muy sencilla. Una habitación con 23 personas, nada más. Un grupo bastante pequeño, como el de una clase o una pequeña celebración. La pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que 2 de esas personas cumplan años el mismo día? Pues es más de un 50%. Sí, como suena. Es un dato que choca frontalmente con nuestra intuición. Pensamos en 365 días y un grupo tan pequeño y nos parece imposible. La mente se va a lo difícil que es encontrar a alguien que cumpla años el mismo día que uno mismo. Pero claro, esa no es la pregunta. A este fenómeno se le conoce como la paradoja del cumpleaños. Y aunque se llame paradoja, de paradoja no tiene nada, es pura estadística. La trampa de la intuición es que no pensamos en todos los pares de personas que se pueden formar en el grupo. Con 23 personas no hay 22 comparaciones, hay 253 pares distintos. Y claro, con tantas combinaciones, la probabilidad de que salte una coincidencia se dispara. Y esta frase lo clava, ¿verdad? Captura a la perfección esa sensación que te dejan estas cosas. No es un truco de magia, es simplemente que la estructura de los números y la probabilidad es elegante y a veces increíblemente sorprendente. ¿De verdad podemos fiarnos siempre de nuestra intuición? Vamos a explorar esa batalla interna que todos tenemos. Por un lado, esa corazonada, ese impulso rápido. Y por el otro, la lógica, que es más lenta, más perezosa, pero a menudo más certera. Esta es la ruta que vamos a seguir. Primero veremos por qué ese primer pálpito suele equivocarse. Luego nos meteremos de lleno en 3 desafíos, uno sobre el crecimiento, otro sobre la lógica y un último sobre cómo calculamos los promedios. Y al final sacaremos la gran lección de todo esto. A ver, nuestro cerebro para ahorrar energía es un maestro de los atajos mentales y la mayoría de las veces funcionan de maravilla. El problema es que a veces esos atajos nos llevan por el camino equivocado y los puzzles que vamos a ver son el ejemplo perfecto de cuándo y cómo falla este sistema. Venga, vamos con el primer desafío. Este trata sobre un concepto que a nuestra mente, de forma intuitiva, le cuesta un mundo entender: el crecimiento exponencial. La situación es la siguiente. Imagina un lago con una mancha de nenúfares que cada día duplica su tamaño. Si tarda 48 días en cubrir el lago por completo, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en cubrir la mitad del lago?
Tómate un segundo. ¿Cuál es el primer número que te ha venido a la cabeza? Si has pensado 24 días, que no te sepa mal, es la respuesta más habitual. Es la mitad del tiempo, parece lo más lógico, lo más directo. Es una respuesta muy tentadora, pero no es la correcta. El truco para resolver esto es pensar hacia atrás. A ver, si el día 48 el lago está completamente lleno, y sabemos que los nenúfares duplican su tamaño cada día, ¿cómo estaba el lago justo el día anterior? Pues claro, estaba a la mitad. La respuesta correcta es 47 días. Es increíble, ¿verdad? Esto demuestra perfectamente cómo funciona el crecimiento exponencial. Casi todo el crecimiento visible ocurre justo al final. Porque claro, el crecimiento exponencial no es una línea recta, es una curva que de repente se dispara hacia el cielo. Y esto no va solo de nenúfares, ¿eh? Piensa en el interés compuesto de una inversión, en la rapidez con la que se viraliza algo en redes sociales o, en cómo se propaga un virus. Los cambios más bestias ocurren justo al final. Muy bien, pasemos al segundo acertijo. Este nos obliga a usar algo más que los ojos. Nos pide que pensemos en otras capas de información que no son tan evidentes. Este es un clásico. Tenemos 3 interruptores fuera de una habitación cerrada y dentro una bombilla. Solo uno de ellos la enciende. Podemos tocar los interruptores todo lo que queramos, pero, y aquí está la clave, solo podemos entrar en la habitación una única vez. ¿Cómo narices sabemos cuál es el interruptor correcto? Aquí está la genialidad. La solución es usar información que no se ve. Lo que hay que hacer es, primero, encender el interruptor número 1 y dejarlo así unos 5 minutillos, que se caliente la bombilla. Luego lo apagas. Acto seguido, enciendes el interruptor número 2 y sin esperar, entras en la habitación. Una vez dentro, solo hay 3 posibilidades. Si la luz está encendida, pues blanco y en botella es el interruptor 2. Si la luz está apagada, tocas la bombilla. Si está caliente, tiene que ser el interruptor 1. Y si está apagada y fría, pues por puro descarte es el número 3, el único que no hemos tocado. La solución, por tanto, no estaba solo en ver la luz, sino en sentir el calor. Es un recordatorio genial de que a menudo, para resolver un problema, hay que combinar la lógica con las leyes más básicas del mundo físico. Y llegamos al último desafío. Este es una pequeña joya que nos muestra una trampa estadística súper común con algo que usamos todos los días, el promedio. La pregunta parece de primaria. Un coche sube una montaña a 30 km por hora, luego baja por el mismo camino a 60 km por hora. ¿Cuál es su velocidad media en todo el trayecto, subida y bajada? La respuesta que nos sale del alma es 45 por hora. Sumas 30 y 60, divides entre 2 y ya está. Es tan directo, tan obvio y, una vez más, es incorrecto. Aquí está el meollo de la cuestión. Para calcular una velocidad media de verdad, lo que importa no son solo las velocidades, es el tiempo que pasas a cada velocidad. Y claro, como el camino es el mismo, el coche pasa el doble de tiempo subiendo a 30 que bajando a 60. Para este tipo de problemas, la herramienta matemática adecuada no es la media de siempre, es la media armónica. Y lo que hace, básicamente, es darle más peso a los valores más bajos, porque es donde pasamos más tiempo. Justo lo que necesitamos aquí. Y al aplicar la fórmula, el resultado no es 45, sino 40 km por hora. Una vez más, la intuición nos engaña y las matemáticas nos recuerdan que el contexto lo es todo. Bueno, vamos a atar cabos. Después de estos 3 retos, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál es la idea general que podemos sacar sobre cómo funciona nuestra cabeza? Pues hemos visto 3 de nuestras trampas mentales más comunes en plena acción. Primero, lo mal que se nos da intuir el crecimiento exponencial. Segundo, esa tendencia a olvidarnos de la información que no vemos, como el calor. Y tercero, cómo aplicamos el tipo de promedio equivocado sin pensar en el factor tiempo. Así que, si hay que quedarse con una sola cosa, que sea esta: la importancia de hacer una pausa, de cuestionar esa primera respuesta que nos viene a la mente y aplicar un pensamiento un poco más ordenado, más lógico. No se trata de no fiarse nunca de la intuición, sino de saber cuándo hay que pedirle una segunda opinión a nuestra parte más analítica. Y esto nos deja con una pregunta final para que nos la llevemos puesta. ¿Qué otras cosas que damos por obvias en nuestro día a día, ya sea en el trabajo o en casa, quizá merecerían que les diéramos una segunda vuelta? Porque a veces la respuesta más interesante no es la primera que se nos ocurre.